Bueno amigos, hoy os voy a hablar de una ciudad de Oriente Medio que fue importantísima en el desarrollo de la civilización en Occidente. Tiro, la gran Tiro de los fenicios, que conserva unos restos extraordinarios, pero no tanto de aquel mundo como sí del mundo romano, que fue cuando alcanzó su esplendor como capital de la provincia de Siria, precisamente. Pues bien, Tiro hoy conserva unos espectaculares restos, como os digo, ya desde la entrada en el parque arqueológico que tienen allí, en el que se pasea todo el cementerio, toda la necrópolis. Podemos ver unos sarcófagos enormes que ahora los vamos a ir viendo. Vemos restos romanos, vemos restos bizantinos también. No son fáciles de discernir a primera vista, pero sobre todo vemos una enorme ingeniería hidráulica aplicada en época romana a esta ciudad. Interesante, algo insospechado, porque cuando uno va a Tiro piensa ver enormes monumentos, sin ninguna duda, piensa ver grandes restos romanos y muchos restos materiales de aquella cultura, pero lo que no se sospecha es que va a encontrarse allí probablemente uno de los mejores restos hidráulicos de abastecimiento de agua a las poblaciones de aquel momento. Mirad, Tiro, en origen, creo que lo habréis oído alguna vez, y si no os lo cuento, era una isla. Era una isla que Alejandro Magno, después de muchas vicisitudes anteriores, porque casi todos intentaron conquistarla con muchísimas dificultades, Alejandro Magno sitió. Y no solamente la sitió, sino que tuvo muchísimas dificultades, incluso con ayudas de los otros fenicios, de biblos, para poder vencerla. Tanto fue así que se vio obligado a hacer una calzada, un istmo que uniese esa isla con tierra firme. La obra fue colosal, pero surgió efecto. Efectivamente logró doblegar y vencer a aquella isla irreductible, que en aquel momento tenía dos puertos, uno al norte y otro al sur. El puerto sur le llaman el puerto egipcio, no sé con qué fundamento. Veis algunas fotos como esta isla efectivamente estaba fortificada, era inexpugnable y además tenía por mar la posibilidad de abastecerse y de resistir todo el tiempo que fuera preciso, ¿no? De aquella ciudad todavía nos quedan restos. Quedan restos en el mar, como estas columnas que veis, caídas, sumergido, porque toda la parte del islote sur, islote no menor, se ha hundido, la plataforma se ha hundido. Y entonces nos quedan estas pequeñas vistas. En el siglo XIX, primeros del siglo XX, como veis, esa península es en lo que derivó aquel istmo, aquella calzada que hizo Alejandro Magno. Pues con la dinámica litoral, con la dinámica marina, una de las cosas que suele ocurrir es que se forme una playa a cada lado y que el istmo sea grande. Eso incluso se hace hoy en ingeniería intencionadamente para lograr ese objetivo, en cuyo caso, pues en ese momento se logró así. Sabréis que Tiro fundó, entre otras ciudades, además de Cartago, Cádiz, que nos afecta mucho a España, claro, porque precisamente aquellos habitantes que se establecieron aquí en su pequeña colonia son los que interactuaron con el famoso Tartesos, en todo caso con los indígenas de todo el este y el suroeste peninsular, y comerciaron en metales y en otros productos, motivo por el que hoy sabéis que se encuentra en la península multitud de vestigios orientales en las excavaciones de aquella época. Una de las cosas que se les asignan es que ellos fueron los que inventaron la fabricación de la púrpura, mediante este caracol que veis aquí, que es relativamente frecuente, pero del que se necesitaban grandes cantidades para poder hacer el tinte que daba ese color tan estimado en la antigüedad, el color púrpura de las vestimentas. Todavía hoy se puede encontrar algún caracol, como veis aquí, en este caso con un cangrejo ermitaño viviendo dentro de él, ¿no? Bueno, una vez que uno se adentra dentro del parque arqueológico, de los restos arqueológicos de Tiro, se puede ver de todo. Como veis, un molino de basalto, inscripciones, miliarios, claro, porque las calzadas también llegaban allí, por supuesto. Miliarios, curiosamente, además, como este que veis, de Constantino. Un miliario no muy frecuente, al menos en esta parte del mundo,
pero que allí se conserva la entrada y que además es bastante legible, bastante fácil de leer en su escritura. Aquí veis otra inscripción de Filipo el Árabe, uno de los emperadores que hubo allá en época relativamente tardía. Y como os decía, una vez que uno entra a la necrópolis, los enormes sarcófagos de estilo oriental, como se pueden ver en toda Anatolia, Turquía, toda la costa de la Licia, la Cilicia y por supuesto en esta costa libanesa, en todas estas antiguas ciudades fenicias que luego fueron romanas, pues vemos que ahí hubo un esplendor y que la gente se enterraba en unos sarcófagos verdaderamente inmensos, como podéis ver, de muchísimo peso, ¿no? Algunos son romanos, otros son bizantinos, ya son paleocristianos también, algunos de ellos. La inhumación es un rito sobre todo tardío y cristiano, más que romano. En todo caso, la cantidad de sarcófagos que hay en Tiro es para dar y regalar, y no acabaríamos con ellos. Muchos tienen leyendas, inscripciones en griego, etc. Los más valiosos, los más antiguos, se han retirado al museo, luego veremos alguno de ellos. Pero esta necrópolis ya en sí misma es un espectáculo, porque además de que se ven las huellas de los saqueos en esos sarcófagos, como rompían para meterse las personas y sacar las escasas riquezas, o no tanto, con las que habían enterrado a aquellos muertos, ya en este cementerio, en esta necrópolis, se ven restos bizantinos, mosaicos bizantinos, cosas meramente anteriores, imperiales. Bueno, es un espectáculo. Bueno, como os digo, el arte funerario fue importantísimo también. Como veis, las mejores piezas de estos sarcófagos se han retirado al museo, ¿no? Se pueden ver en el Museo de Beirut y proceden de la necrópolis de Tiro. Estos sarcófagos monumentales, impresionantes, que ya se sacaron hace tiempo de allí, suelen tener bajorrelieves con escenas mitológicas, la leyenda de Aquiles y todos estos líos, ¿no? Bueno, pues ahí veis unas representaciones riquísimas, hasta cierto modo, ¿no? Unos sarcófagos de este tipo que se han llevado al museo. También se encontró allí en Tiro esta especie de hipogeo, de tumba colectiva, panteón, ¿no? Llena de pinturas, como estáis viendo, de época romana, donde en cada nicho pues, se iba enterrando a los miembros de la familia que les correspondiese. También está en el Museo de Beirut. Esto se desmontó y se llevó a cubierto. Pero bueno, en definitiva, cuando uno va paseando por allí, por lo que queda, por la necrópolis y por los sarcófagos que todavía queda, uno se encuentra con inscripciones en griego, inscripciones bizantinas, algunas de ellas. No sé si estos sarcófagos, más que fabricados para el enterramiento en época de Bizancio, seguro que eran reaprovechados. Directamente sacaban de allí al muerto y se enterraban ellos. Incluso hay algún vestigio, como es esta grapa que está cosiendo una rotura de la tapa, que veis ahí, que os marco, que probablemente vienen a indicar que, bueno, pues se les rompió la tapa, la cosieron y volvieron a reutilizarla, porque normalmente, de nuevo, nadie acepta un sarcófago ya con la tapa rota, ¿no? Eso es así. Y bien, en definitiva, pues ahí veis, insisto, uno de los mayores espectáculos que tenemos en Tiro es precisamente la necrópolis a la entrada de la ciudad, ¿no? Por supuesto, además, dentro de la propia ciudad se han encontrado vestigios de la cultura material, pues muchísimos. Estas vasijas de vidrio preciosas, ungüentarios, para guardar perfumes, bueno, de los diversos usos que tenía el vidrio en aquellos momentos, pues proceden de Tiro y están por todos los lados. Aquí veis un mausoleo importante, con un opus sectile, ese tipo de pavimento hecho con mármol, haciendo dibujos geométricos, muy bonito, muy interesante, con un patio central incluso, con una fuente ornamental, otra fuente que podéis ver aquí, en el lado contrario vuelve a haber otra fuente, es decir, tenían espacios dentro del cementerio donde de alguna manera monumentalizaban los mausoleos y permitían que la visita a los muertos, el recuerdo a sus antepasados, pues fuese agradable, ¿no? Según el dinero que tuviese cada uno, pues tenían este tipo de espacios allí montados, ¿no? Vais a ver muchas reconstrucciones, muchos reaprovechamientos. Lo que era un columbario lleno de nichos, pues está cegado, pues seguramente para haberlo aprovechado en otro momento. Ahí abajo veis un mosaico claramente bizantino, porque ese tipo de mosaicos, que os voy a explicar un poquito, los mosaicos de teselas muy grandes, en Occidente no hay mosaicos bizantinos y por eso son difíciles igual a primera vista, ¿no?, de diferenciar.
Pero ese tipo de teselas muy grandes, los dibujos vastos con poco arte, digamos, ya no es el arte puro del clasicismo. Por ejemplo, os pongo unos poquitos, fijaos que jabalí, fijaos que oso, parecen dibujos de niño. No, eso no era de recibo en el imperio, ¿no? Los dibujos del clasicismo eran impresionantes, realistas, ¿no? Como este toro o este león. Bueno, ya empieza a decaer el arte como decayó todo lo demás, ¿no? La ingeniería, la aplicación digamos, de las filosofías que permitían el avance en aquel momento. Como este mismo mosaico que estáis viendo, pues los dibujos, aunque tenga un arte y una vistosidad importante, no es lo mismo estos felinos, estos leones, que lo que se puede llegar a ver en un mosaico clásico, ¿no? Bien trabajado con arte. Los dibujos geométricos son relativamente fáciles, con lo cual no varían tanto respecto a los clásicos. Todos estos mosaicos son bizantinos. Una fuente con los sucesivos caños, también, probablemente de tipo ornamental, eso no servía de ninguna manera para bañarse. Está también en la necrópolis, es decir, la necrópolis era en sí mismo una zona monumental, y por eso se accedía a ella mediante esta calle, mediante esta avenida principal enlosada, porque era una verdadera calle, y os lo he dicho muchas veces. Mientras duraba el cementerio, que era una cosa verdaderamente monumental y digna de visita, perfectamente visitable, pues tenían este tipo de enlosados para que la gente fuera tranquila y andando. Esto no estaba destinado para que los carros pudieran ir deprisa, y probablemente ni siquiera para que pudieran ir. La salida de carros tenía que ser por otro lado. Bien, estas losas que veis así en forma de espiga, cuadradas, cuadrangulares, indican allí en el propio Tiro, y en efecto debe de ser así, son bizantinas, es decir, no son ya romanas, son más tardías. Esto es así porque el nivel de este enlosado está como 2 metros por encima de otro que vamos a ver a continuación, a partir de un arco de triunfo que veréis, que está 2 metros abajo y que es de otro tipo de geometría de losas, más antiguo, más desgastado, y que era el romano. Estas ciudades han tenido vida durante siglos, y eso se traduce en que tenemos una ciudad superpuesta a la otra, y todas dentro de la antigüedad. Claro que lo mismo ocurrirá en lo que fue la antigua isla, que ahora es la península. Lo que pasa es que además en ese punto está la ciudad moderna, en cuyo caso no puedo prestaros estas imágenes. Es muy difícil obtener estas imágenes porque están todos los estratos debajo de lo moderno incluso. Bueno, pues nos vamos a ir aproximando, dejando el cementerio a izquierda y a derecha, hacia el interior de la isla, hacia el interior de la ciudad. Esta otra calle de la ciudad que estáis viendo, con losas también cuadrangulares, pero no ya en forma de espiga, colocadas de otra manera y mucho más desgastada, con ese gran arco de triunfo que dicen que puede ser de época de Adriano, es la parte romana. Y ahí os voy a dar un paseo por ese andador lateral que tiene las losas a un nivel más alto, que podrían ser las bizantinas, y abajo, como a 1 metro más bajo, estaría la calzada romana que estáis viendo a la izquierda. Y a la derecha estáis viendo el acueducto continuamente, los restos del acueducto que traía agua hasta el interior de la isla, de la Acrópolis, digamos, de la zona de mayor consumo de agua de la ciudad de Tiro antigua, que, si os vais fijando, tiene unos volúmenes de concreción calcárea, unos chorreos de concreción calcárea impresionantes. Esto viene a significar, primero, que la calidad del agua, junto con la calidad de la piedra que soportaba el acueducto, hacía una reacción química que provocaba que precipitase la cal. Pero además viene a demostrar que eso ha llevado grandes cantidades de agua durante muchos años, muchos decenios y probablemente muchos siglos. Es decir, el tránsito de agua y el abastecimiento ha estado funcionando en esta ciudad durante muchísimo tiempo. Bueno, vamos llegando ya a este arco romano, que parece, según las informaciones que dan, podría ser de época de Adriano, un arco muy desgastado, reconstruido y muy deteriorado hasta cierto punto, pero que afortunadamente se ha conservado. Y vamos a pasar a otra vista ya del acueducto, desde el lado, digamos, contrario al que hemos estado paseando por esa pequeña andador, por esa avenida que hemos estado viendo, esa avenida porticada. Y veis como de nuevo se ve muy bien todas las concreciones calcáreas que deforman incluso la geometría de lo que eran los pilares y de los escasos restos de arcos que soportaban el cauce, que soportaban el canal por el que iba el agua. Todo indica que no era un canal pequeño, era un pedazo de canalón, y luego veremos además por qué los vestigios que se conservan
dentro de la ciudad son impresionantes en materia de ingeniería hidráulica. Pero ahora nos vamos a marchar a ver el estadio, el hipódromo. El hipódromo, como estáis viendo aquí de Tiro, es uno de los más grandes del imperio. Fue uno de los más grandes del imperio y es de los mayores que se conservan también. Digamos que el Circo Máximo de Roma era más grande, pero no se conserva a este nivel. De hecho, no se conserva nada más que lo que es el espacio. Aquí todavía se conservan algunos pequeños grupos de graderíos, se conserva parte de la espina, se conservan esos pilares que estáis viendo ahí arriba, se conserva un obelisco en el centro de la espina, un obelisco egipcio, como otros muchos, trasladados desde Egipto. Para que os hagáis una idea, este estadio del tamaño, esto tiene 480 metros de longitud y 90 metros de anchura. Y la capacidad calculada de este estadio, de este hipódromo, era para 20.000 espectadores. Estamos hablando que la ciudad era un cañonazo y, por supuesto, el hipódromo era otro cañonazo. Aquí veis el punto de giro de la espina, el punto más al norte, porque el estadio tiene una orientación norte-sur, y algunas arquerías, algunos restos físicos que han quedado de lo que era el antiguo edificio del hipódromo. Aquí veis ya el obelisco de granito rosa de sienita, es una roca que viene de Asuán y que se encuentra en tremenda abundancia en todo el Líbano, no solamente en Tiro, sino en prácticamente todas las ciudades. Es decir, la importación de granito rosa desde Egipto al Oriente Medio era absolutamente común. Figuraros que esto significa que había grandes barcos y grandes transportes para estos monolitos inmensos que pudieran ser trasladados hasta allí. Y lo vamos a ver en otros futuros capítulos, y sobre todo en muchísima mayor cantidad, columnas, etcétera, de este tipo de sienita, para que os hagáis una idea de los volúmenes ingentes de granito rosa que trajeron desde Egipto, esta provincia de Siria, para adornar sus ciudades. Aquí en el medio de lo que era la espina hay una pequeña iglesita cristiana de época cruzada, como informan allí, cuya arquitectura y cuyas fábricas, como veis, comparado con los sillares del Opus Quadratum que estamos viendo en el estadio y en todo alrededor, pues como digo, en comparación, esto es una porquería. Pero bueno, es lo que hay, es lo que sabían hacer. Vamos a poner en torno al siglo XII los señores cruzados, claro, es lo que había. La tecnología y la cultura en cada momento se construye de una manera diferente. Aquí veis una vista general aérea del estadio y ahora os brindo yo otra. Así os hacéis una idea de la magnitud del edificio. Fijaos, al fondo el acueducto todavía se ve, al fondo, antes de lo que es la zona habitada, la zona de casas, el acueducto como cruza perpendicular en la zona recta de este enorme estadio. Vuelvo a repetir, 480 metros de largo, casi 500 metros, y 90 de ancho. Los graderíos han desaparecido en una enorme proporción, como podéis ver. Queda este pequeño triple arco de entrada, ¿no? De la entrada triunfal del estadio. Los corredores que iban bajo los graderíos han permanecido solamente en algunas piezas, curiosamente todas las mismas, y ahora voy a intentar explicaros por qué. Pero el resto ha sido saqueado. Con estas piedras se han construido tradicionalmente durante todas las épocas todo lo demás. Es decir, esto ha sido la cantera que ha suministrado para construir, por desgracia de muy mala manera, porque ya no es el arte arquitectónico que tenían en aquella época del mundo clásico, pues el resto de edificios y de necesidades que han tenido las otras culturas hasta el día de hoy, que han pasado por ese territorio. Eso ha ocurrido así en muchísimos sitios, pero aquí desde luego si algo tenían en abundancia era piedra, la cantera ya la tenían servida. Si os fijáis ahí a la derecha, por ejemplo, se van viendo una serie de piloncitas que tienen una puerta en el medio. Eso era el corredor que discurría bajo todo el graderío, a ambos lados. Un corredor que tenía pues 480 metros de largo, a cada lado, casi 1 kilómetro. Todo eso ha sido desmantelado. Sin embargo, han ido dejando justamente esas dos jambas y el dintel, nada más. ¿Por qué? Vamos a recorrerlo un poquito y veréis cómo, curiosamente, en casi toda su longitud, estas piezas no se las han llevado. Han ido conservando esto,
Las ruinas están por todos los lados, de acuerdo, pero fijaos cómo se van conservando en su mayor parte estas puertas, estos huecos que formaban el corredor que pasaba debajo de todo el graderío. Os voy a decir ahora por qué. Después de examinarlo, pero ¿por qué dejan esto y se han llevado todo lo demás? Fácil. La pieza que forma arriba el dintel de esta puerta pesa unas 2 toneladas y pico. Es difícil de manipular. Eso no se mueve si no es con una grúa especial. Y en las épocas de la miseria medieval, cuando todo esto se robó, ya estaba fuera del alcance de muchos de estos pobrecitos que tenían que llevarse las piedras para otros usos, el poder mover piezas de ese tipo. Además que tenían el problema que podían caérsele encima, por supuesto. Sin embargo, el resto de las piezas, como podéis ver, sobre todo las de las bóvedas, que ahora os estoy enseñando, son de muy pequeño tamaño. Es decir, esas se las podían llevar, pues vamos a decir, casi debajo del brazo. Pero la otra no podían ni moverla, ni levantarla. Ya para ellos eso era un alarde que no estaba a su alcance. Motivo por el que ha quedado justamente todas esas puertecitas que conformaban en lo que son las partes transversales de estas bóvedas, pues las han tenido que dejar porque no podían mover la pieza grande, que es la del dintel. Y como por otro lado tenían piedra en abundancia, pues no se esforzaban en arriesgarse que se les cayera encima esta piedra. Y así es como han ido quedando pues decenas y decenas de estos huecos con su piedra arriba, como podéis ver. Es un dato curioso que se ha podido interpretar. Y ahora nos vamos ya a la parte noble de la Acrópolis, porque el hipódromo que os he enseñado está en lo que fue la tierra firme en su momento, y esto está ya en lo que fue la isla en su momento, aunque ya sabéis que está unida por un istmo y ahora ya no hay ninguna discontinuidad. Hay cosas interesantísimas para ver en esta zona de la ciudad. Para empezar, lo primero que se ve es un porticado de columnas que formaban lo que era una basílica, así es como se explica allí. El suelo todavía se conserva en parte, las placas de mármol, estaba enlosado con mármol y tiene pinta de haber tenido un esplendor increíble todo aquello. Aquí veis unos pequeños restos, puestos además con un arte importante, estos mármoles, formando un pavimento realmente lujoso para aquel momento. Esto era el edificio clásico de las basílicas romanas de las ciudades romanas. Sin embargo, cuando uno va allí, se encuentra algunas cosas. Por ejemplo, allí podemos ver este edificio también. Es un edificio con unos graderíos que forma un cuadrilátero. Muy difícil de interpretar porque no hemos visto nada de esto. Yo he visto que en Wikipedia y en otros textos hablan de que eso es un edificio de espectáculos, un teatro cuadrado. Bueno, incluso mencionan que puede ser un ring de boxeo. Debían de ser muy aficionados al boxeo, entonces es un edificio de espectáculos donde se boxeaba y seguramente serían también otro tipo de cosas. De acuerdo, pero si hay algo impresionante en toda esta zona de la Acrópolis es que de repente, en toda la superficie, tanto debajo de ese edificio de espectáculos que hemos visto, como probablemente debajo de la basílica, que no está excavada, como desde luego en todas estas zonas laterales y estas calles laterales, nos encontramos con un número de cisternas impresionante. Docenas y docenas y docenas. No son cisternas, no son aljibes, como vulgarmente se dice, no son cámaras para almacenar el agua, son decantadores, y además son decantadores de libro, con el paso de hombre de uno al otro, con la entrada y la salida en el punto alto, es decir, llegaba muchísimo agua a la ciudad y por algún motivo necesitaban el agua muy pura. Traía mucha arena en suspensión, traía otras impurezas y necesitaban que el agua fuese pura. Las necesidades de agua de esta ciudad eran enormes y ahora os explicaré un poquito en qué consistían. Estos decantadores que estaban todos abovedados, algunos conservan parcialmente la bóveda, otros ya están caídos, todos están recubiertos con mortero de cal impermeabilizante. Insisto, son docenas, a lo largo de las imágenes los iréis viendo, porque son tantos que es muy difícil que de un solo vistazo, digamos, podamos ver todos. Aquí veis un detalle, como ahí se ve uno de los orificios de entrada o de salida del agua, siempre en el punto alto. Luego veremos algún otro también. Abajo no tiene ningún orificio, es decir, no son almacenes de agua.
Aunque es muy probable que veáis en algún texto, que yo lo he visto en inglés, en internet, hecho por gente no cualificada en estas cosas, que te vienen a decir que primero bebían de un pozo, allá en época fenicia, y después pues llenaban de la lluvia un montón de cisternas, que son estas, a estos decantadores les llaman cisternas. Y después, como ya les faltaba el agua, hicieron un acueducto para poder llenar mejor las cisternas. El disparate es mayúsculo, como os hacéis una idea. Ya sabéis que esto, por el acueducto, venía constantemente, 24 horas al día, probablemente metros cúbicos por segundo, porque es un acueducto gigante, que se tenían que decantar en todo este sistema complejísimo de cisternas para purificar el agua, decantar los sólidos y abastecer una ciudad que tenía unas enormes necesidades de agua. Para empezar, tiene unos complejos termales que vamos a ver ahora impresionantes, desmesurados, de un tamaño increíble. Esta gente se bañaba en piscinas olímpicas. Ahí tenemos un primer uso. No conocemos las fuentes que había en las calles, que seguro que las habría. Otros muchísimos usos que tenían el agua en las ciudades romanas que ya os he explicado. Pero es que además este era uno de los puertos principales del Mediterráneo. Tenía dos puertos, uno al norte y otro al sur. Y la aguada de los barcos era una de las necesidades más principales. Es decir, aquí cada barco que atracaba en el puerto necesitaba llevarse un cargamento de agua en sus cubas para la travesía, para tener agua potable y agua dulce. Es decir, estos señores vendían agua a los muchísimos barcos, miles de barcos que transitaban por esos puertos al año. Por lo tanto, ese agua, si era de calidad y era apreciada, ya los barcos se encargarían de hacer la aguada en este puerto y no en otro. Mirad, aquí se ve incluso algunos decantadores que llegan a tener la bóveda todavía. Existe la bóveda todavía, de las poquitas que no se han caído. La mayoría se ha caído y las han tenido que limpiar, ¿no?, para que se vea el hueco del decantador. Pero ahí tenéis una bóveda que todavía conserva todas las dovelas de la bóveda de cañón que cubría el decantador. Todos estaban cubiertos y todos tenían una comunicación uno con otros. Hay tantos decantadores que probablemente formaban varios sistemas. Mientras un sistema de decantadores estaba funcionando y estaba limpiando el agua, otros estaban limpiando los fangos y las arenas depositadas en el fondo. Una vez que entraban en funcionamiento los que estaban limpios, se vaciaba otro para seguir otro sistema. Hablamos que podían ser 10 o 12 de una vez, para vaciar los fangos. Veis que hay bóvedas por algunos sitios. No me paré a contarlo, porque mi visita no duraba tanto tiempo. Pero insisto, probablemente haya 100 decantadores, incluidos los que no se ven, porque es que debajo de la basílica y otros edificios, por ejemplo, en el fondo de ese edificio cuadrado de espectáculos hay decantadores, eso sí que se ven, porque han quitado el suelo, pero otros edificios todavía tienen el suelo, y no se puede ver el decantador que hay debajo. Y curiosamente, las termas están a un nivel más bajo que todos los decantadores, porque eran abastecidas por ellos. Mirad, esta es una de las tuberías que, una vez que llegaba el acueducto a la ciudad, abastecía a los decantadores. Eso tiene unos 35-40 centímetros de diámetro. Es decir, eso es una bocacha que, tirando agua con cierta abundancia, ya es un abastecimiento que no tenían muchas ciudades romanas. Y probablemente no era la única, es una de las que están a la vista, pero igual había 4 o 5 que estaban abasteciendo todo esto a la vez, porque el acueducto tiene el aspecto de haber llevado un caudal inmenso. Aquí tenéis una vista un poquito más general, desde la tubería, que está allí situada, os la voy a marcar con una flechita, está allí. Pues desde la tubería veis una vista de todos los decantadores, algunos con sus escaleras para bajar abajo, se conservan de aquella manera. Este sistema de decantación parece que las fuentes medievales hablan que estuvo funcionando hasta época incluso abasí, es decir, hablamos ya en plena Edad Media, ¿no?, el califato abasí, y que por algún motivo dejó de funcionar el acueducto y todo, y esto ya se perdió. Es decir, que los bizantinos lo conservaron, les iba la vida en ello también, claro. Y no sé muy bien de qué forma, si todos funcionaban o solamente parte, o por el acueducto llegaba suficiente agua, o estaba estrangulado el canal por la concreción calcárea, eso no lo podemos saber, pero lo estaban haciendo funcionar todavía. Ahí veis una de las tuberías, os la enseño de nuevo para que veáis que está en un punto alto y desde ella se abastecía, un punto alto respecto a los decantadores, y desde ellos se abastecía, desde esta tubería se abastecía a todos ellos. Y veis algunos agujeros, como ese que veis ahí enfrente, de entrada y salida del decantador, siempre en el punto alto. Todos ellos lo tienen, algunos lo tienen roto, pero todavía se puede ver.
Es decir, sabiendo cómo funcionan estos sistemas hidráulicos, te das cuenta inmediatamente que estamos ante un sistema complejísimo de decantadores, de un tamaño increíble. Yo no lo he visto en Occidente, es más, no lo he visto en ningún lado. Es la primera vez que lo veo en el Imperio, porque he visto muchos decantadores, claro que sí, romanos. Llevo décadas viéndolos, porque me dio por ahí por la manía de ver decantadores. Me gustaba el tema hidráulico y el tema del abastecimiento de agua, pero encontrarme con tantos todos juntos a la vista de una vez, la primera vez que me ocurre. Y seguramente la última. Esto no debe de tener ningún parangón en el antiguo imperio, en lo que es el Mediterráneo. Y en este último podéis ver claramente uno de los orificios de salida del agua que ha circulado por una serie de decantadores y por lo que salía en la zona alta, porque de ahí hacia abajo se emplea para la decantación de los sólidos, por ahí salía el agua al destino, al suministro que tuviera lugar. Lástima porque todo este sistema, todas estas ciudades, es necesario que sean técnicos cualificados los que lo examinen. Es súper interesantísimo a nivel de ingeniería. Es una lástima que los ingenieros no se preocupen por esto, porque no se preocupan, ni aquí ni en ningún lado. O sea, el ingeniero que le gusta esto son 4, y de los que se han viajado para entender un poco, pues 2. Que no hay suficiente interés por esto, quiero decir. Y desde luego los técnicos que suelen intervenir en esto y que excavan esto no tienen cualificación para entender qué es lo que ven ahí. Y por eso podéis ver en internet, en páginas en inglés que hablan de tiro, pues estupideces que cruje el cielo respecto a estas aljibes que llaman y que los llenaban con la lluvia, y como no les daba el agua suficiente, ya veis, aquí no llueve una mierda. Como no les daba el agua suficiente, pues que hicieron un acueducto. O sea, todo al revés. Primero se hace el acueducto, los decantadores a la vez, para que el agua se potabilice, etc. Aquí os voy a enseñar ya uno de los complejos termales. No sé lo que tiene esto, 2 hectáreas, 3 hectáreas de este orden. Todas las termas, estos son todo termas. Los hipocastones están por todos los lados. Por todos los lados. Prácticamente es una plataforma elevada sobre el suelo por la que circulaba el calor. Estáis viendo allí al fondo nuevos arcos, al fondo el mar, al fondo el mar. Y a la derecha de todo esto estaba el puerto egipcio, que llamaban, que hoy está sumergido, no se puede ver, está debajo del agua. Pero que sin ninguna duda era un punto importantísimo en el Mediterráneo de suministro de agua potable. En Oriente, casi seguro el más importante. Desde luego pocos tenían agua en abundancia de esta calidad, visto los decantadores, para poder ofrecérselo a la navegación de aquella época. Navegación que sin duda fue importantísima y en una abundancia colosal en aquel momento, como las carreteras y como el tránsito de carros y como las mercancías por carreteras. Todo esto lo estamos conociendo ahora, lo de las carreteras. Ya sabéis que antes se decía, incluso en los textos lo podéis ver, que los 2/3 del transporte se hacía por mar. ¿Por qué? Porque los caminos eran una mierda, claro, los que conocían los historiadores. Eran unas losas que no iban ni los burros por ella. Sabiendo que tenían magníficas carreteras, lo más probable es que fuese al revés, los 2/3 iban por carretera y el otro tercio iba por mar, claro. Como hoy hay transportes que merece la pena meterlos en el mar, hay transportes que merecen la pena meterlos por tierra. Depende de la calidad del transporte, de qué se trate y la distancia final o el punto geográfico a donde se quiera ir. Tontos no eran, seguro que cogían el mejor de los sistemas. Fijaos qué pavimentos. Mientras os hablo estáis viendo más termas y más termas. Esos pavimentos están encima de esa plataforma elevada de arcos. Estáis viendo la del fondo, pero aquí debajo del pavimento de mármol hay otras iguales. Veis hipocaston encima, los pilarcetes encima de esa plataforma, de esos pequeños criptopórticos que hicieron para elevar la plataforma. Al fondo veis un montón de pilarcetes que elevaba el suelo por el que circulaba el calor. Está sucio de vegetación. La extensión es enorme. Yo casi os diría que la superficie de estas termas es mayor que la de todas las termas que se conocen y se han limpiado en España, así, juntas, sumadas. Porque esto es tremendo, o sea, esto es tremendo. Hay que filmarlas a la carrera, ¿eh? Si va uno despacio no acabamos el vídeo nunca. Bien, en definitiva, como veis, esto era la Tiro de los romanos, la que ya había tenido su esplendor en la antigüedad, la que Alejandro Magno conquistó y pobló con personal traído de la Caria, que es el sur de la actual Turquía, de la península anatólica, y después fue romana, claro que fue romana, y fue donde alcanzó el mayor de los esplendores. Ya veis que es un yacimiento impresionante. No os he enseñado el yacimiento como tal, solo por enseñároslo. He querido también contaros
el sistema hidráulico de una magnitud increíble que yo no había visto en ningún otro lado hasta ahora. Gracias por vuestra atención y volveremos con otro capítulo, que en esta ocasión puede que sea de Oriente o de Occidente, ya veremos. Hasta luego.